Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y de mucha energía. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente ha explotado. Un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo, y que tiene que ver con uno de los galanes más queridos de Turquía, el mismísimo Kerem Bürsin. Pero no solo eso, sino que también involucra a dos de las actrices más admiradas y comentadas del momento, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Sí, ya se imaginarán por dónde van los tiros. Así es, hoy vamos a desentrañar lo que ha sucedido, el escándalo que se ha armado, y sobre todo, la polémica comparación que Kerem Bürsin hizo entre estas dos talentosas actrices. ¿Cómo sucedió? ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué implicaciones tuvo? ¿Y cómo reaccionaron los fans? Prepárense porque esto se pone bueno y créanme, hay mucho que analizar y comentar. Así que acomódense, preparen sus snacks, porque este vídeo va a estar lleno de chismecito, análisis y, por supuesto, toda la información relevante para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Pero antes de empezar a sumergirnos en esta bomba informativa, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y créanme, no se van a arrepentir. Aquí encontrarán contenido fresco, interesante y sobre todo, actualizado sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que nos apasiona. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y así formamos una comunidad aún más grande y activa. Ya saben, suscribirse es la mejor manera de apoyar el canal y asegurarse de que no se pierdan nada. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia comienza con Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem. Ya saben, el protagonista de Love is in the Air y uno de los actores más populares de Turquía. Kerem, además de su talento, es conocido por ser una persona directa, sincera, y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Y precisamente esa franqueza fue la que en esta ocasión, lo metió en un problemita. Todo comenzó en una entrevista. No tengo la transcripción exacta a mano en este momento, pero sí tengo claro el contexto y las palabras clave que desataron la polémica. En la entrevista le preguntaron a Kerem sobre sus compañeras de trabajo, sobre las actrices con las que había compartido proyectos a lo largo de su carrera. Y por supuesto el nombre de Hande Erçel, su CEO protagonista en Love is in the Air y en ese momento, su pareja en la vida real, salió a la palestra. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de la industria, su relación generó muchísimo interés, y su ruptura, lamentablemente, también generó muchísima especulación. Así que en la entrevista, Kerem habló sobre Hande. Mencionó sus cualidades, su profesionalismo, el éxito que juntos habían logrado. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la cosa se puso interesante cuando el entrevistador, astuto como siempre, le preguntó sobre su experiencia trabajando con Afsanur Sancaktutan, la actriz con la que Kerem compartió pantalla en la serie, Jakob Seversen. Esta serie también fue muy comentada, y la química entre Kerem y Afsanur, en pantalla, fue innegable. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Kerem, en lugar de simplemente hablar de Afsanur y de su trabajo juntos, hizo una comparación directa entre ambas actrices. Utilizó palabras como más madura, más profesional y con un enfoque diferente para describir a Afsanur, mientras que sutilmente dio a entender que su experiencia con Hande había sido diferente. Las palabras exactas varían ligeramente según la fuente, pero el mensaje central fue claro. Kerem, de alguna manera, estaba sugiriendo que había una diferencia en la forma en que Afsanur y Hande abordaban su trabajo y quizás en su comportamiento en el set. Y ¡boom! El escándalo estaba servido. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Los fans de Hande, por supuesto, se sintieron atacados y defendieron a su ídolo con uñas y dientes. Consideraron que las palabras de Kerem eran una falta de respeto hacia Hande, y que estaban minimizando el trabajo y la trayectoria de una actriz que, recordemos, es muy exitosa y reconocida en Turquía. Acusaron a Kerem de ser poco diplomático, de ser insensible y de alguna manera, tratar de justificar el fracaso de su relación sentimental con Hande al insinuar que ella no era tan profesional o madura como Afsanur. Por otro lado, los fans de Kerem y algunos seguidores de Afsanur trataron de justificar las palabras de Kerem, argumentando que simplemente estaba expresando su opinión honesta sobre su experiencia de trabajo con ambas actrices, y que no había ninguna intención de ofender a nadie.
Algunos incluso señalaron que quizás Kerem estaba simplemente tratando de resaltar las cualidades de Afsanur, a quien, evidentemente, le tiene mucho aprecio. Además, se especuló que las palabras de Kerem podrían ser una forma de marcar territorio en relación a Afsanur, ya que, recordemos, también se rumoraba que entre ellos había algo más que una amistad. La polémica se extendió rápidamente a los medios de comunicación turcos, que, como siempre, ávidos de contenido jugoso, no dudaron en amplificar el escándalo. Los titulares, los artículos y los programas de televisión se centraron en analizar las palabras de Kerem, en las reacciones de Hande y en las posibles implicaciones de esta comparación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a capa y espada a sus ídolos, y con muchos usuarios debatiendo sobre la validez de las palabras de Kerem. ¿Qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella ante todo esto? Pues inicialmente Hande no hizo ninguna declaración pública. Optó por el silencio, una estrategia que en muchos casos resulta ser la más sabia. Evitó entrar en polémicas directas y se dedicó a continuar con su trabajo y a enfocarse en sus proyectos. Sin embargo, sus fans, como ya mencioné, fueron su voz y la defendieron a través de redes sociales y en diferentes foros. Por su parte, Afsanur, la tercera en discordia, también se mantuvo al margen de la controversia. No hizo ningún comentario público sobre las palabras de Kerem, lo que sugiere que, tal vez, no quería verse envuelta en un drama que no le correspondía directamente. Es posible que Afsanur haya preferido dejar que la situación se calmara por sí sola, o que simplemente no quisiera alimentar la polémica. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de este escándalo? Pues, en primer lugar, que las palabras, especialmente las de las celebridades, tienen un gran poder. Una simple frase, una comparación aparentemente inocente, puede generar una ola de reacciones y generar un verdadero revuelo mediático. En segundo lugar, que el público es muy sensible a las relaciones personales de las celebridades. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con las parejas y los romances de sus ídolos, y cualquier comentario que pueda poner en duda esas relaciones es susceptible de generar reacciones muy fuertes. En tercer lugar, este escándalo nos recuerda que la industria del entretenimiento es, en muchos aspectos, despiadada. La competencia es feroz y cualquier desliz puede ser amplificado y utilizado en contra de los involucrados. Y finalmente, este escándalo nos demuestra que la honestidad, aunque a menudo se valora, puede tener consecuencias inesperadas. Kerem, al ser sincero sobre sus experiencias de trabajo, tal vez no midió las posibles repercusiones de sus palabras, y ahora está en el centro de una polémica que seguramente le dará más de un dolor de cabeza. Y bueno, después de este análisis exhaustivo, creo que podemos darnos una idea clara de lo que ha sucedido. Es importante recordar que este tipo de situaciones son complejas y que cada uno tiene su propia interpretación y su propia opinión. Lo que sí es cierto es que Kerem, sin duda, ha generado un debate intenso y ha puesto sobre la mesa algunas preguntas importantes sobre la profesionalidad, las relaciones personales y la forma en que las celebridades son percibidas por el público. Así que, para resumir, hemos hablado del escándalo generado por la comparación que Kerem Bürsin hizo entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan, desatando un torbellino de reacciones, debates y especulaciones. Hemos analizado las palabras de Kerem, las reacciones de los fans, la postura de Hande y Afsanur, y las implicaciones de este tipo de controversias en el mundo del espectáculo. Hemos reflexionado sobre el poder de las palabras, la sensibilidad del público y la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan encontrado la información útil e interesante. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dijo Kerem? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Creen que fue una falta de respeto hacia Hande? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué opinan. La discusión está abierta. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por formar parte de esta increíble comunidad. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.